buenas tardes, hermanos. Una vez más estamos reunidos en un día de sábado para seguir aprendiendo un poco más de la palabra de Dios. Así que en esta serie de mensajes, en el mensaje anterior hemos estudiado los inicios de la civilización, desde Adán hasta Noé. Un periodo de apenas 1656 años, donde la maldad llegó al colmo y el mundo fue destruido por un diluvio, salvándose apenas Noé y su familia. Como hemos explicado, Dios no intervino en la civilización hasta que la maldad llegó al colmo y Dios destruyó aquella generación mala con un diluvio. En esos primeros 1650 años hasta el diluvio, hubo apenas tres intervenciones de Dios. La primera, Dios marcó a Caín. Dios marcó a Caín para que nadie lo matara después de que él asesinó a su hermano Abel. ¿Y por qué Dios lo hizo eso? ¿Por qué lo marcó? Para que a través de su descendencia se revelase, a la descendencia de Caín, se revelase las consecuencias del camino de maldad que él eligió seguir. Entonces Dios no lo eliminó a Caín, lo dejó, lo protegió. La segunda intervención en todo ese periodo largo es que Dios trasladó a Enoque para que no sea asesinado por Caín o por uno de sus seguidores. Esa fue la segunda intervención de Dios en el mundo antiguo. Dios protegió el linaje directo de Set hasta Noé, incluyendo la intervención que acabamos de decir, la intervención sobrenatural para proteger a Enoque, quien abiertamente condenó a la descendencia de Caín. Y la tercera intervención del mundo antiguo, fue el diluvio que destruyó aquella primera civilización. Estamos hablando de solamente 3 intervenciones de Dios en el mundo antediluviano, nada más. Eso nos lleva a entender por qué Dios no disminuyó el tiempo de vida de los hombres en ese periodo hasta Noé. Dios no intervino en el tiempo de vida de ellos, porque si Dios hubiese intervenido y disminuido la vida de aquella civilización, no se hubiese probado lo que el camino de maldad sería capaz de hacer con hombres viviendo por encima de los 900 años. Todo Dios dejó que sucediera en el mundo antiguo como prueba. Pero también el tiempo de vida que vivieron los hombres en las primeras generaciones a partir de Adán nos arroja luz al tiempo determinado para que Adán se transformase en ser espiritual si no hubiese pecado. Si Adán no se hubiese pecado, yo creo que en un lapso de 1000 años, Adán hubiese sido transformado en ser espiritual si no hubiese pecado. Pues él y sus descendientes vivieron casi 1000 años antes de morir, ya que Dios no modificó el tiempo de vida de estos primeros hombres. Dios no tocó en el tiempo de vida de ellos. Después del diluvio, la expectativa de vida de los hombres empezó a disminuir. Noé aún vivió 950 años.
pero sus hijos vivieron 600 años. Una tercera parte menos que su papá. Sus nietos vivieron 400 años, casi 60% menos que Noé. La quinta generación después de Noé, vivió 200 años, casi 80% menos que Noé. Y a partir de los hijos de Jacob, más adelante de Jacob, la edad estaba entre 110 y 120 años. Y finalmente, en los tiempos del rey David, la expectativa de vida era de 70 a 80 años. Entonces, la expectativa de vida solo comenzó a disminuir después del diluvio y no antes. Pues para el mensaje de hoy he preparado 5 puntos. Coincidencia, don Raúl también habló de 5 puntos, pero no hemos combinado nada. El primer punto que vamos a tocar es la preparación para el diluvio. El primer punto es la preparación para el diluvio. Vamos a leer el ultimato que Dios dio al mundo antediluviano cuando la maldad llegó al colmo. Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 3. Génesis 6, versículo 3. Entonces estamos en el punto, la preparación para el diluvio. Génesis capítulo 6, versículo 3. Aquí está el ultimato. Dice: entonces el Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Hablando de esa generación mala antediluviana. Porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. Así que el tiempo comenzó a contar regresivamente para aquella generación mala, cuando Noé tenía alrededor de sus 480 años de edad. Noé tuvo 120 años para construir el arca, desde que Dios ha dado el ultimátum hasta el día que ocurrió el cataclismo. Sus hijos nacieron de Noé entre 100 y 90 años antes del diluvio. Así que entendemos que pudieron empezar a ayudar a su papá en la construcción varios años después de haber nacido. Por lógica, a pesar de no saber cuándo se casaron sus 3 hijos, no ha debido de ser antes de sus 20 o más probablemente 30 años de edad. Y es muy probable que Noé empezó a juntar primero el material para la construcción del arca a partir del ultimato que Dios ha dado a la humanidad, y ha empezado a juntar ese material con su esposa y con algunos de sus parientes, como Lameque, su padre. Lameque, su padre de Noé, de la generación de los justos. Lameque murió 5 años antes del diluvio. Lameque, su papá, murió 5 años antes del diluvio, a la edad de 777 años. Y también Noé ha debido de tener ayuda de Matusalén. Matusalén, su abuelo de Noé, que murió 3 años después de Lameque, o sea, 2 años antes del diluvio. Otra cosa, Noé debió tener posesiones suyas, propias de su familia, y pudo haber, entre comillas, comprado o pagado la mano de obra para juntar gran parte del material para la construcción del arca. Claro, la Biblia no da esos detalles, pero esa es la lógica. Así que en la mayor parte de esos 120 años antes del diluvio, Noé tuvo que vender sus posesiones y quizás de sus familiares y trabajar más de lo normal, de lo común, para poder pagar los costos de semejante emprendimiento. Probablemente
le tomó más de 50 años a Noé para juntar los recursos necesarios para la construcción del arca. Así que el arca no fue un pase de magia, ¿no?, que apareció. Hubo mucho trabajo por detrás de eso, mucho sacrificio por detrás de todo eso. Sus hijos, para entonces, digamos, ya unos 50 años después del ultimato que Dios dio a la humanidad, sus hijos ya eran mayores y también pudieron trabajar para conseguir los recursos necesarios para la construcción del arca. Pero la misión de Noé no fue solamente el de construir el arca. Como podemos ver aquí en Segunda de Pedro, si pasemos allá al segundo libro de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice, 2 de Pedro 2:5, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia. Aquí está identificado a Noé como un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé también tuvo la misión de predicar sobre el inminente juicio de Dios. Y aquí estamos hablando que desde que Dios le comunicó a Noé que en 120 años vendría el diluvio, entonces él empezó a predicar sobre ese juicio de Dios y al mismo tiempo planificar la construcción del arca. Ahí están las dos cosas que ha hecho Noé en ese periodo de tiempo. Ha estado planificando también la construcción del arca, consiguiendo los medios y los materiales para eso. Ahora bien, proporcionalmente hablando a lo que vivían los hombres en aquella época, entonces 120 años no fue toda una vida. 120 años, más bien, fue un tiempo razonable para desarrollar un gran proyecto. Yo explico. 120 años correspondió a 12% de la vida de Noé. 120 años. Noé vivió 950. En los días de hoy, donde el ser humano vive un promedio de 70 años, 12% significa un periodo de 8 años y medio de la vida de uno, aproximadamente. Así que 120 años no fue un tiempo largo y absurdo en la vida de Noé. Pero conociendo el tiempo que tenía para realizar la construcción y predicar al mundo acerca del juicio de Dios, podemos pensar que primero se dedicó a buscar y juntar los recursos necesarios para la construcción del arca. Así que tuvo que salir Noé del lugar donde vivía, para buscar dónde estaban los materiales, para planificar toda la construcción del arca. Y al salir del lugar donde vivía también fue una excelente oportunidad para predicar sobre el juicio de Dios. Los recursos que utilizó para buscar y comprar los materiales fueron ciertamente, como dije, oriundos de las posesiones suyas y probablemente de su familia. Y la otra parte, fruto de su trabajo y también del trabajo más adelante de sus hijos. Probablemente la construcción del arca demandó un tiempo muy inferior a los 120 años que era el plazo total que disponía. La construcción en sí pudo demandar más o menos unos 40 años. Más o menos.
En el tiempo predicho por Dios, Noé y su familia concluyeron la construcción del arca. Y vino el diluvio, salvándose apenas 4 parejas. Noé y su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Ninguno de sus hijos tuvieron hijos antes del diluvio, pues junto a sus esposas estuvieron bastante ocupados en la construcción del arca. Ahora el punto 2, vamos a hablar sobre los hijos de Noé. En el punto 2, vamos a hablar sobre los hijos de Noé. Génesis capítulo 5, versículo 32. Génesis capítulo 5, versículo 32. Dice, y Noé tenía 500 años y engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Así que a partir de sus 500 años, Noé tuvo 3 hijos claves. No podemos afirmar que son sus primeros hijos, pero aquí sí podemos afirmar que son 3 hijos claves para la historia humana. Según la Biblia, Sem era el hermano mayor de Jafet, quedando la duda de quién sería el menor entre Cam y Jafet, creyendo que Sem sería el mayor. Probablemente Cam fue el menor, ya que existen evidencias en otros pasajes de la Biblia donde la secuencia de los hijos no son necesariamente cronológicas, sino una secuencia de importancia de cada hijo. Por ejemplo, vamos aquí, más adelante, Génesis capítulo 11, versículo 26. Génesis capítulo 11, versículo 26, dice, Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Mira, una situación muy similar a lo que hemos leído sobre los hijos de Noé. Por diferentes acontecimientos de esa otra familia, que no es el tema de hoy, se sabe que Abraham, nombrado primero en esta secuencia de hijos de Taré, fue en realidad el menor de sus hermanos. Por lo tanto, el orden de los 3 hijos de Taré no es cronológico, sino que es orden de importancia, pues Abraham fue el padre de la nación de Israel. Fue nombrado primero a pesar de haber nacido por último. Con los hijos de Noé se pasó lo mismo, siendo Sem el más importante, porque de su descendencia de Sem salieron los hebreos. La nación de Israel salió de la descendencia de Sem. En este caso, aparentemente, él fue el mayor, Sem, y Cam probablemente fue el menor. Aunque esté nombrado por segundo, Cam probablemente fue el menor de los 3 hijos de Noé. En orden cronológica, los hijos de Noé serían Sem, el mayor, luego Jafet y luego Cam, el menor. Asimismo, les digo a ustedes, eso no es concluyente. Es lo que pensamos. Y si Cenes fue el primer hijo de esa generación, entonces Sem habría nacido a los 500 años de Noé. Génesis capítulo 11, versículo 10. Génesis capítulo 11, versículo 10. Dice lo siguiente: estas son las generaciones de Sem.
Sem tenía 100 años y engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. El contexto de este capítulo es el diluvio. Por lo tanto, los 100 años corresponde a la edad de Sem, cuando ocurrió el diluvio. Pues Arfaxad nació 2 años después de ese acontecimiento. No puede ser que Arfaxad haya nacido durante el diluvio, en el año de la inundación. Entonces él nació 2 años después del diluvio, o sea, a los 102 años de vida de Sem. Pasaremos al tercer punto. El origen de las variaciones en la raza humana. El tercer punto, el origen de las variaciones en la raza humana. Aunque no hemos terminado todavía de hablar de los hijos de Noé, porque seguiremos hablando en esta secuencia. Génesis capítulo 9, versículo 1. Génesis capítulo 9, versículo 1, dice: Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Sin embargo, la Biblia no dice si Noé tuvo o no más hijos después del diluvio. Aunque Dios dijo a todos ellos: sed fecundos, a Noé también. Lo que sí dice la Biblia es que de sus 3 hijos, Sem, Can y Jafet, se originaron las naciones sobre la tierra. Eso es un hecho. Y con todas, generaron las naciones, con todas sus variaciones de la raza humana que la vemos hoy, de sus 3 hijos, de estos 3 hijos. Pero hay que entender que ellos, después del diluvio, fueron portadores de los genes de la raza humana. Sus hijos de Noé fueron portadores de estos genes, porque estos genes se originaron en la primera pareja, se originaron en Adán y Eva. Entonces, ellos fueron portadores, no nació en ellos, no se crió en ellos. Estos genes fueron creados por Dios en la primera pareja, en Adán y Eva, que ellos llevaron, esa primera pareja, toda carga genética de la humanidad, toda carga genética. O sea, las variaciones entre los hombres, el color de la piel, la capacidad, la estatura, todas esas cosas, esa carga genética, Adán y Eva. Génesis 3:20, vamos a volver. Génesis capítulo 3, versículo 20, dice: y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. O sea, Eva cargaba toda esa carga genética para toda la humanidad. Ella fue la madre de todos los seres vivientes. Lo que entendemos es que estos genes fueron heredados directamente por Noé y su esposa, ya que Dios fue quien preservó milagrosamente en el linaje de Set hasta Noé esos genes, ¿no? Esa carga genética. Y de Noé, las diferentes características de la raza humana fueron distribuidas a sus hijos: Sem, Can y Jafet. Antes estaba concentrada en una sola pareja, Adán y Eva. Después del diluvio, estos genes pasaron a los hijos de Noé. Hay una razón por esa, digamos, desconcentración de las características de la raza humana, y la vamos a estar explicando más adelante.
Continuaremos. Dios repite en el versículo 7 de Génesis 9, hemos leído Génesis 9:1, y ahora Dios repite en el versículo 7 de Génesis 9 lo mismo que dijo en el versículo que hemos leído, Génesis 9:1. Y la vamos a estar explicando ahora. Dice, Génesis 9, versículo 7, dice, Génesis 9:7, en cuanto a vosotros, sed fecundos y multiplicaos, poblad en abundancia la tierra y multiplicaos en ella. De esta vez ya se conocía los resultados del hombre vivir por encima de los 900 años. Ya estamos hablando del mundo después del diluvio. Los resultados de vivir más de 900 años, los resultados de permanecer aglomerados en una sola región, sin dispersarse. Por eso, después del diluvio, la expectativa de vida comenzó, como hemos visto, a disminuir gradativamente, cayendo, como hemos visto, de 900 años para 600, de 600 para 400, 400 para 200, hasta llegar a un promedio de 70, 80 años en los tiempos del rey David. La pregunta es, ¿por qué aún sus hijos y nietos, aún a pesar de disminuir la edad, aún vivieron muchos años? ¿Por qué? La respuesta es que en los comienzos de la civilización fue determinante que los hombres viviesen muchos años para un aumento más rápido de la población. Eso influenció. Han tenido muchos más hijos durante mucho más tiempo. El mundo después del diluvio creció más rápido a partir de 3 parejas adultas que el mundo antiguo, que comenzó solo con una pareja, Adán y Eva. También es por lógica. El mundo después del diluvio aumentó 3 veces más rápido que lo que pasó con Adán y Eva, que eran solo una pareja. Por eso la civilización más antigua, conocida por la historia, la Sumeria, la civilización más antigua, la Sumeria, no tardó mucho en florecer después del diluvio. Rápido apareció. Porque la población se multiplicó mucho más rápido. Así que recomenzar la civilización con más parejas también fue determinante para el surgimiento temprano de las naciones. Dios ordenó a las familias que sobrevivieron al diluvio y que hemos leído, poblad en abundancia la tierra y multiplicaos en ella. Acuérdense que Dios había dado la misma instrucción a Adán y Eva en Génesis 1:28. No hay necesidad de ir allá. Pero en 1:28 Dios dice a Adán y Eva, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Pero la descendencia de Adán no se dispersó como ordenado. Los hijos de Adán no llenaron toda la tierra. No se dispersaron de allá de la región de Mesopotamia, como Dios había ordenado que se dispersasen. Siendo esto una de las causas de desobediencia a Dios del mundo antiguo, el no dispersarse. Y la desobediencia también ocurrió al principio, después del diluvio, porque los hijos de Noé no se dispersaron. No se dispersaron. Después del diluvio, el arca descansó sobre los montes de Ararat, que queda a 500 kilómetros al norte
de donde Noé había construido la gran embarcación en Mesopotamia. ¿Y qué pasó? Noé y sus hijos regresaron desde los montes Ararates al lugar de origen, a Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, donde antes estaba el huerto del Edén, y en sus cercanías. Ahí se establecieron y ahí comenzaron a construir las ciudades. Ellos no se dispersaron, al igual que el mundo antediluviano. Ahora veremos un poco más adelante, vamos avanzando. El cuarto punto es causas y consecuencias de la maldición de Canaán, hijo de Can. Las causas y consecuencias de la maldición de Canaán, hijo de Can. Can es hijo de Noé. Entonces Canaán es su nieto. Génesis 9, 18. Génesis 9, capítulo 9, versículo 18. Génesis 9, 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam fue el padre de Canaán. No es extraño que esta parte de la Biblia, al mencionar los hijos de Noé, el autor del libro resaltó que Cam era padre de Canaán. Dos cosas. Cam era probablemente el menor de sus hermanos Sem y Jafet. Y Canaán, sí, evidentemente fue el menor de 4 hijos mencionados en la genealogía de Cam. Entonces, Canaán fue el 4º hijo de Cam y Cam fue el menor hijo de los hijos de Noé. ¿Por qué existe ese destaque para el hijo menor del hijo menor de Noé? El siguiente suceso determina la importancia de nombrar a ese hijo menor, a ese nieto de Noé. Vamos a leer Génesis 9, donde ya estamos, versículos 20 en adelante. Dice lo siguiente: entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, esto después del diluvio, y bebió vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminaron hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Y sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. Aquí viene una pregunta importante. En este acontecimiento insólito, ¿qué es lo que significa la expresión vio la desnudez de su padre? Dejemos que la Biblia misma explique. Vamos al libro de Levíticos 18. Levíticos 18. Vamos a leer primero el versículo 3. Levítico capítulo 18. Versículo 3. Esto es en los tiempos de Moisés del Éxodo. Es una instrucción de Dios. Y Moisés está diciendo:
Levítico 18, versículo 3. No haréis como hace en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hace en la tierra de Canaán, a donde yo os llevo. No andaréis en sus estatutos. Aquí está la orden de Dios. Acá, en los tiempos de Moisés, Dios advierte a su pueblo no hacer lo que es de costumbre hacer en la tierra de Canaán, que surgió de la descendencia del hijo menor de Can, que estamos hablando muchos años más adelante. Y entre varias cosas que no deben hacer, Moisés escribió en el versículo 8 lo siguiente, aquí Levíticos 18, versículo 8, no descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre, es la desnudez de tu padre. Es la desnudez de tu padre. La Biblia refuerza lo mismo en Levíticos 20, versículo 11. Levítico 20, versículo 11, dice lo siguiente: si alguno se acuesta con la mujer de su padre, si alguno se acuesta con la mujer de su padre, ha descubierto la desnudez de su padre. Hasta ahí podemos leer. ¿Y cuál fue la consecuencia? Bueno, la Biblia acaba de explicar que Can vio la desnudez de su padre. Y Levítico dice que la desnudez de su padre es acostarse con la madre. ¿Y cuál fue la consecuencia de este terrible pecado? Vamos a volver en Génesis para concluir ese pequeño relato. Génesis, ahora a partir del capítulo 9, a partir del versículo 24. Génesis 9, versículo 24 en adelante, dice lo siguiente, ya son las consecuencias de la historia que estábamos empezando a leerla. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Dijo también: bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Noé condenó a su nieto Canaán a ser siervo de sus hijos Sem y Jafet. Son dos las personas involucradas en este hecho de ver la desnudez de su padre. Muy bien explicado en Levítico lo que significa. Pero la maldición cayó directamente en el hijo menor de Cam. Su descendencia sería sierva de Sem y de Jafet. Y así fue, pues como una de las consecuencias, la tierra de los descendientes de Canaán ha sido conquistada por Israel en tiempos del Éxodo. ¿Y Israel quién es? Los israelitas son descendientes de Sem. Esa fue una de las consecuencias. Vamos a hablar otras más al final. Y ya que estamos hablando de los descendientes, haremos una pequeña explicación de cómo se originaron las naciones con sus variaciones raciales a partir de los hijos de Noé. Ahora vamos a ver cómo esto ha sucedido. Como quinto punto, cómo se multiplicaron los hijos de Noé y formaron los pueblos y naciones. Ese es el quinto punto. Cómo se multiplicaron los hijos de Noé
y formaron los pueblos y naciones. Génesis 10, versículo 32. Génesis 10, versículo 32. Estas son las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías, por sus naciones, y de ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Todo este capítulo 10, aquí de Génesis, empezando por el versículo 1, habla de las genealogías de los hijos de Noé y los pueblos y naciones que generaron. Sem, Can y Jafet. Empezando por Jafet, se menciona en este capítulo 10, yo he tomado la molestia de contar cuántos hijos de cada uno, cuántos nietos, cuántos bisnietos, tataranietos. Entonces, empezando por Jafet, en este capítulo 10, se menciona que engendró 7 varones. Después, dice que Can engendró 4 varones. Y por último, Sem, 5 varones. Fueron 16 hijos, todos varones, mencionados en esta primera generación que nació después del diluvio. Luego, en la segunda generación, yo seguí contando, aparecen 36 hijos, que son los nietos de Noé. Todos varones, 36 varones. Y siguiendo esta genealogía de Génesis 10, en la tercera generación aparecen 3 hijos varones. En la cuarta generación aparecen 2 hijos varones, y el relato de Génesis 10 termina en la quinta generación con 13 hijos varones. Hay que entender que todos esos 70 varones mencionados en este capítulo, estos varones originaron pueblos y naciones, y son sin duda el origen de las naciones que existen hasta hoy. Eso no hay duda. Además de ello, Adán y Eva tenían todos los genes que determinó la variedad en los seres humanos, los caucásicos, que son los blancos, los tez clara, los negroides, los negros, y los mongoloides, que son los amarillos, los muy conocidos como los asiáticos. Eso todo tenía Adán y Eva en su carga genética. Fue Dios quien preservó estos genes de Adán y Eva en la descendencia de Set, como he dicho más antes, hasta Noé, y estos genes se manifestaron en sus hijos. Los eruditos concuerdan con esta tabla de las naciones de Génesis 10, referente a las descendencias de los hijos de Noé, y en resumen se entiende y se comprueba lo siguiente. Sem originó a los hebreos y a los árabes. Sem originó a los hebreos y a los árabes. Jafet originó a los indoeuropeos, o sea, Europa y norte de India. Las poblaciones que están en esos lugares. Los hijos de Jafet originaron la Jafet. Y Can, el tercero que menciono, originó los negroides y los mongoloides. Aquí su hijo Cus de Can originó a Etiopía. Su hijo Mizraim de Can originó a Egipto. Su hijo Fut de Can
originó a Libia. Estos son países africanos. Y su hijo Canaán, el menor, el cuarto, a las tribus de Canaán. Y lo interesante es que ese último Canaán también originó a la primitiva China. No solo África con los negros, sino que también el lejano oriente y las Américas con los mongoloides. Los amarillos fueron todos descendientes de Cam. Dos troncos raciales muy bien definidos, descendientes de uno de los hijos de Noé. A pesar de las variaciones troncales de la raza humana encontrarse en los hijos de Noé, hay que admitir que los pueblos y naciones originados por estos tres hijos también se aglutinaron por cuestiones culturales y lingüísticas, no solamente por variación racial. Y algo aún más curioso es que estos tres grandes grupos no solo originaron las naciones, esos tres hijos de Noé, no solo originaron las naciones, sino que cada uno hizo transparecer una característica única. Los jafetitas, representados por los caucasoides, los de tez clara, han originado los grandes sistemas filosóficos del mundo. De ellos surgieron, por ejemplo, los griegos, de la descendencia de Jafet. Los pueblos semitas, los hijos de Sem, que son los hebreos y los árabes, originaron los grandes sistemas religiosos, verdaderos o falsos. Y los camitas, representados aquí por los negroides y mongoloides, han proporcionado al mundo la base de casi cada avance tecnológico, que no tenemos tiempo para estar desarrollando estas características, pero las estoy mencionando. Desde la confusión de los idiomas en la Torre de Babel, las variaciones en la raza humana como el color de la piel y las diferencias culturales que generaron la filosofía, la religión y la tecnología, son diferencias marcantes, definidas, que Dios distribuyó en los descendientes de los hijos de Noé, con un propósito bien definido. Esas diferencias deberían marcar un equilibrio entre las naciones, cosa que no hubo en el mundo antediluviano. En el mundo antediluviano fue homogéneo. El mundo antediluviano fue homogéneo en cuanto a conocimiento tecnológico, filosófico, lingüístico y hasta religioso. Fue homogéneo. Y todo lo usaron los antediluvianos, ese conocimiento homogéneo común entre todos, ellos usaron en contra de Dios. En contra de Dios. Y eso fue la causa de la ruina de aquella civilización antes del diluvio. Entonces, antes del diluvio tenemos todo eso homogéneo. Las precauciones que Dios tomó en la nueva civilización a partir de los hijos de Noé fue principalmente para preservar la raza humana de una destrucción anticipada. Pero el hombre no estaba entendiendo de esa manera. Y el hombre, después del diluvio, sus hijos de Noé, sus generaciones que estaban empezando, se resistieron en dispersarse por la tierra como Dios había ordenado. Dios dice que tenían que dispersar, ellos no se dispersaron. Génesis capítulo 11, versículo 6. Génesis capítulo 11, versículo 6. Dice lo siguiente:
Vea que los seres humanos no querían dispersarse, estaban todos aglomerados. Y Dios dice aquí, y Génesis 11, versículo 6, y dijo el Señor, he aquí son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua, hablando después del diluvio. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Ahí está Dios hablando de las primeras generaciones después del diluvio. ¿Cómo estaban ellos? Homogéneos. La maldad de los hombres, sumado a la universalidad del conocimiento y de la lengua, estaba caminando para repetir lo que pasó en el mundo antiguo, desde Adán y Eva. Pero esta vez Dios intervino. Dios intervino. Versículo 7, aquí en Génesis 11, versículos 7 y 8. Vamos, bajemos y allí confundamos su lengua. Es lo que Dios decidió hacer. Para que nadie entienda el lenguaje del otro. Versículo 8. Así los dispersó. Entonces el hombre no se dispersó. Dios hizo con que el hombre se dispersase. Dice aquí, así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Entonces aquí Dios intervino, que el hombre no se iba a dispersar. Dios confundió los idiomas y separó los pueblos y sus conocimientos se separaron. Ya no era más homogéneo. Antes de concluir la parte de hoy, quiero mencionar que las genealogías en Génesis son bastante dirigidas y se resaltan siempre los personajes más principales, no todos, simplemente los más sobresalientes que tuvieron algún propósito. Hay mucha más descendencia en los hijos de Noé de lo que está escrito en Génesis 10. Mucho más. De lo contrario, no sería posible que la población hubiese multiplicado al ritmo que se multiplicó, apareciendo tempranamente en Mesopotamia muchas ciudades y la primera civilización conocida como Sumeria, conocida por la historia y por la arqueología. Es así que pensar que los hijos de Noé, que vivieron hasta sus 600 años en los inicios de la civilización, atribuirles a ellos solamente 16 hijos varones, sería ilógico, totalmente ilógico. ¿Y dónde están las mujeres? ¿Y con quién se casaron estos hijos? Lo cierto es que esta primera generación, con tan solo tuviesen un hijo a cada 5 años, aquel mismo pensamiento que hablé de los hijos de Adán, se llegarían a casi 200 personas al final de esta primera generación, y no solo 16. Y millares y cientos de miles nacerían en las siguientes generaciones. Y aquí hasta la 5ª generación he contado 70 varones. Entonces, están nombrando los principales, no todos. Acá, sin lugar a duda, se repitió lo que pasó con Adán y Eva. Los primeros hijos que tuvieron Sem necesariamente se casaron entre hermanos. Necesariamente. Luego, más adelante, después que Sem tuvo más hijos, estos ya tuvieron la opción de casarse con los sobrinos, o sea, con los hijos de sus primeros hermanos. Y luego se casaron con los primos, y luego con los primos de los primos, hasta que el parentesco próximo desapareció.
de ese linaje de matrimonios. Así comenzó la humanidad con Adán y Eva, y así recomenzó con los hijos de Noé. Otro detalle es que la descendencia de Sem no se mezcló con la descendencia de Cam, ni con la descendencia de Jafet. Al principio no hubo matrimonio entre los hijos de estos tres personajes. ¿No? Esas descendencias crecieron aparte, porque ellos eran distintos, racial y culturalmente, uno de los otros. Porque imaginen ustedes, si los hijos de Sem se casaran con los de Cam y de Cam con Jafet, ¿cómo seguirían estos troncos raciales? ¿Cómo formarían estas naciones? Todo sería una mezcla, y no lo fue así. Cada descendiente tiene un tronco bien definido. Un tronco racial definido cayó sobre Jafet, quien generó una descendencia caucásica, o sea, de tez clara. Y ellos poblaron a Europa y el norte de India. Dos troncos raciales definidos cayeron en la descendencia de un solo hijo. Cayó sobre Cam. Sus tres primeros hijos de Cam originaron a naciones africanas negroides, mientras que en la descendencia de su cuarto hijo, Canaán, se originaron los mongoloides o amarillos que poblaron el lejano oriente y las Américas. ¿Y cómo explicar dos troncos raciales en un solo hijo? Eso puede haber sido resultado del incesto narrado en Génesis 9, aquella historia insólita de ver la desnudez, donde uno de los dos personajes involucrados en el incesto con la esposa de Noé, o sea, con su madre o abuela, dependiendo cuál de los dos ha cometido el incesto, resultó con una descendencia mongoloide, diferente. Si Cam, aquí les digo, si Cam fue el culpable del incesto, Canaán debió nacer con un tronco racial distinto de sus hermanos, de los otros tres hermanos, como pues él sería fruto de una madre distinta de sus hermanos. Si Canaán, ahora no Cam, si Canaán fue quien cometió el incesto, de su descendencia se originarían los mongoloides. En ambas posibilidades, los genes de variación en la raza surgirían de la esposa de Noé. Por eso tenemos un hijo con dos troncos bien definidos. Los cananitas perdieron su tierra, que fue ocupada por los hebreos, mucho más adelante, después en la historia. ¿Y quién eran los hebreos? Los hijos de Sem. Los asiáticos sufrieron con la expansión de los europeos descendientes de Jafet. Incluso la conquista de las Américas, donde habitaban los descendientes de Canaán, fueron dominadas por los españoles y los portugueses, descendientes de los jafetitas, de Jafet. Y los ingleses, descendientes de Sem, ya sabemos que la origen de los ingleses es la nación de Israel. Los ingleses dominaron la población nativa norteamericana, donde habitaban los descendientes de Canaán también, los amarillos, los mongoloides. Todo ello en cumplimiento a la maldición lanzada por Noé a su nieto Canaán. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Eis ahí el cumplimiento.
de Génesis 9:25. Finalmente, no hay tronco racial definido en la descendencia de Sem. No hay tronco racial definido en la descendencia de Sem. Él mismo tuvo el potencial de tener los 3 genes, aunque no se hayan manifestado todos en un principio. La descendencia de Sem no tiene ninguna denotación biológica, sino únicamente cultural y lingüística. Curioso que el pueblo escogido de Dios, o sea, la nación de Israel, vino de un descendiente sin variación racial definido, denotando más que todo en una universalidad que tiene una razón de ser, la que tocaremos ahora en resumen de lo aprendido hoy. ¿Qué es lo que hemos aprendido hoy? Que Dios creó al hombre completo, con la capacidad física y intelectual para desarrollar la religión, la filosofía y la tecnología. Pero a causa del pecado, la generación de Adán usó esas facultades en contra de Dios. Por eso Dios tuvo que destruir aquella mala generación con un diluvio. En la nueva generación, a partir de los hijos de Noé, Dios dispersó al ser humano sobre la tierra y separó estas facultades para la religión, filosofía y tecnología. También lo ha hecho dispersar. El mundo en la actualidad, hoy, se acerca nuevamente a lo que se denomina globalización, con el desarrollo de un conocimiento homogéneo que está cada vez más volviéndose en contra de Dios. La maldad nuevamente está llegando al colmo en nuestros días y Dios pronto estará obligado a intervenir en la historia humana. El hombre no ha sido creado para vivir en grupos separados con niveles de conocimientos distintos. No fue creado para eso el hombre. Dios provocó esta situación, como hemos estudiado, a causa del pecado y de la transgresión del ser humano. En la restauración futura de las cosas, cuando se establezca los nuevos cielos y nueva tierra, la humanidad será finalmente una sola con Dios, compartiendo el mismo idioma, un solo conocimiento, un solo espíritu en el futuro. Pues no habrá más en el futuro, no habrá más maldición ni transgresión. El hombre vivirá para siempre en armonía con su Creador y con su creación. Próximamente, en el siguiente mensaje, vamos a estudiar el llamado de Abraham por Dios, desde la primera civilización conocida como Sumeria, para que Abraham saliese de ella y fundase o llegase a ser el padre del pueblo escogido de Dios, la nación de Israel.